La comunidad de Lost Media es muy activa cuando se trata de recuperar material que se encuentra perdido. Todos los créditos van para los usuarios correspondientes. Como en cada mes estaremos repasando los hallazgos más importantes del mes. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a Descubrimientos de Lost Media de junio de 2022. Princesses, sitcom de CBS, encontrado. Esta es una sitcom corta de CBS producida por Universal Television que se emitió desde septiembre hasta octubre de 1991. Trata de 3 compañeras de cuarto que se conocerían en Nueva York y tendrían una vocación y motivación diferente, pero de igual forma encajarían bien. Curiosamente, el tema de apertura fue una interpretación de Algún día vendrá mi príncipe de Blancanieves. Se rodaron en total 8 episodios. Sin embargo, la serie tuvo problemas desde el momento 1, cuando una de las actrices principales se retiró del set tras grabar solo 4 episodios. Con este cambio, el programa empezó a recibir críticas negativas y creó discordia entre el equipo de producción y actuación. Finalmente, tras emitir 5 episodios de los 8 producidos, CBS decidió eliminar el programa de la grilla y no cederlo a cadenas subsidiarias. Como última emisión, se encuentra el episodio número 4 que fue emitido en 2010 por TV Land, esto como parte de un programa especial. Finalmente, en marzo de 2022, el usuario Sheffield VHS compartió los 5 episodios transmitidos y en junio de 2022, el usuario de Dark Ones Racing compartió los otros 3 episodios inéditos en internet, dejando así este show completo y disponible. Webserie Bitácora Anton, encontrado. Bitácora Anton fue una serie, colaboración y parte de la empresa de crew de Whatever Tomorrow, siendo esta la única en la que no saldría el crew mencionado y saliendo exclusivamente en el canal Mono Transistor. Esta era una serie de comedia y ciencia ficción que tuvo el presupuesto más alto de todas las producciones de Whatever Tomorrow y a la vez considerada la peor por la falta del equipo original. La serie fue puesta en privado tras descubrirse que el manager de la empresa, Javier Talán, estafó al crew. Sin embargo, varias producciones de la compañía fueron reservadas hasta resolver los problemas de autoría. Como esta serie no contaba con los derechos legales de Whatever Tomorrow, fue dejada en privado. En YouTube podrían encontrarse solo 2 episodios de la serie. El 8 de junio de 2022, los usuarios L y Mijail compartieron los episodios de la serie, dejándola por completo disponible. Angry Birds Chrome, encontrado. Ese fue un juego exclusivo para el navegador Google Chrome, el cual contaba con los 5 primeros niveles de Angry Birds clásico, 6 niveles de Angry Birds Seasons y un nivel exclusivo llamado Chrome Dimension. El juego fue de los primeros en utilizar la codificación de HTML5 en lugar de Flash y estuvo disponible hasta el 4 de mayo de 2015. Si bien el archivo ya rondaba por internet, este no podía ser reproducido por los navegadores actuales. En junio de 2022, el juego fue modificado para hacerlo finalmente jugable en versiones antiguas de Chrome. Sin embargo, funciona sin sonido. Mainika, anuncio controversial, encontrado. Mainika o Ops via Ribetdoll es un anuncio de servicio público filipino que era emitido desde fines de los 90 a principios de los 2000. Este buscaba brindar conciencia sobre el maltrato infantil, mostrando gráficamente cómo aplastan una muñeca con una voz en off de fondo, llantos y risas inquietantes de niños. El anuncio comienza con una persona a la cual solo se le enfoca la mano. Este tiene una pequeña muñeca que comienza a retorcer y apretar con una voz de fondo que relata los posibles escenarios de abuso infantil. A medida que el comercial avanza, un niño comienza a reír hasta que se muestra la muñeca en mal estado. Su voz se rompe y este comienza a llorar. De inmediato sale una tarjeta con una fuente bastante extraña con la leyenda "Detén el abuso en filipino". Y entonces cortamos a la muñeca otra vez. Esta vez se la deja caer y vemos que hay más muñecas por un segundo, ya que la mano tapa la cara y sale el mensaje: protege a los niños. El comercial comenzó a ser buscado desde octubre de 2021, cuando múltiples usuarios reportaron información en Facebook y Reddit, pero con solo especulaciones sin resultados. Finalmente, el 20 de junio de 2022, el usuario FranzTendo64 publicó el comercial en el subreddit de Filipinas. FranzTendo lo encontró por YouTube por accidente con muy pocas vistas, sin saber que era el comercial perdido, hasta que decidió compartirlo. Sorpresa, segmento de Plaza Sésamo en inglés, encontrado. Sorpresa era un segmento de Plaza Sésamo que trataba de una canción cantada por unos Muppets hippies. Este hablaba de las consecuencias positivas y negativas de las sorpresas. Este segmento fue estrenado en la 2ª temporada y emitido hasta la 8ª temporada. Esta canción tiene una particularidad. Fue estrenada en tiempos donde el VHS era irregular por ser un equipo muy caro para uso doméstico, por lo tanto, nadie lo había subido de alguna grabación. Los primeros indicios de esta se dieron por 2007, cuando fue publicado el doblaje alemán de la canción pero eliminado por Viacom. Desde ahí surgió una y otra vez el doblaje alemán,
alemán, el doblaje hebreo, el holandés y el latino de esta, siendo intermitentes en la plataforma por razones de copyright o eliminación de los usuarios en cuestión. El 20 de junio de 2022, el usuario PubTubeU subió el doblaje parcial de la canción y el 22 del mismo mes compartió el doblaje final de esta, dejándola así disponible con todo su doblaje inglés. Plaza Sésamo, episodio 847, encontrado. El episodio de la bruja malvada, o numerado 847 de Plaza Sésamo, es el episodio más controversial de la serie. Este fue estrenado en 1976. Sería un crossover con la película El Mago de Oz, donde Margaret Hamilton repetiría su papel como la bruja malvada. Esta perdería su escoba en Plaza Sésamo y cuando los integrantes se ven renuentes a devolverla, amenaza con hacer caos en el sitio hasta que finalmente la consigue de nuevo y todos amigos. El episodio fue pésimamente recibido por el público. Esto se supo cuando las quejas llovían al canal de televisión, diciendo que los niños quedaban traumatizados por la apariencia y actitud de la bruja. Tras esto, se decidieron hacer algunas transmisiones de prueba dando resultado positivo. Los niños adoraban la cara verde de la bruja. Se concluyó entonces que el problema era que no era común una televisión a colores por aquella época, ayudando al miedo infantil, por lo que se decidió declarar el episodio no apto para emisión, siendo enlatado y conservado. Más adelante, la bruja aparecería y tendría mejor recepción. Finalmente, el episodio se filtró de forma anónima en internet en junio de 2022. Se sabe que el episodio estaba enlatado en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y podía ser visto únicamente desde allí. Compartir o encontrar al autor de la filtración puede y tendrá consecuencias legales para esta persona, puesto que este es un material con derechos reservados, por lo que este canal y la Lost Media Wiki se excluye de cualquier crédito y compartir el link. En fin, este es el final del video. Si te gustó, suscríbete para más contenido como este. Si tienes alguna idea o sugerencia, me la puedes dejar a este mail o en la caja de comentarios. Hablo Tony para Tony Rodríguez TR. Chao. Belezas.